Robert Bacon, Hola. amigo, amigo y analista de inteligencia. Como siempre, yo muy honrada de que saques tu tiempito para poder hacer análisis de estos temas que son tan vitales. Hay que hablar sobre inteligencia, sobre corrupción, sobre algunas de las cosas que hemos logrado observar en equipo a partir de este Foro Mundial de Cumplimiento. Robert, bienvenido. Muchas gracias. Siempre el honor es mío, Tania, estar acá con usted, que tiene un foro tan importante y una audiencia tan importante. Así que el honor es mío. Robert, sobre corrupción, yo sé que has comentado en algunas de tus ponencias sobre un paradigma particular que existe en torno, incluso hasta del concepto, eso lo discutíamos un poco ayer en off, todo ese paradigma que existe en torno a la corrupción y cómo se debería de hacer ese análisis. Bueno, la corrupción generalmente se define como un mal que padece el sector público. Si uno va al diccionario de la Real Academia, va a ver que la definición es muy enfocada al abuso del funcionario público. El término o el concepto de corrupción es muy ambiguo y es muy inconsistente a través del mundo. Inclusive se usa como una etiqueta para ponérsela a un enemigo, a un oponente y todo. Pero en fin, sí podemos acordar que generalmente es un enfoque del acto ilegal que comete el funcionario público. Y eso está bien y es cierto, pero hay mucho más. La dimensión de la realidad del acto corrupto ocurre no solo en el sector público, sino también en el privado o en las organizaciones sin fin de lucro o en organizaciones sociales. Eso es algo que a nivel académico se está tratando de estudiar. En los últimos 30 años se ha estado estudiando mucho a nivel académico y podríamos hablar a nivel académico. Sin embargo, voy a hablar más desde el punto de vista investigativo, el punto de vista del crimen, el punto de vista de la víctima que es la sociedad de la corrupción. Porque mucha gente cree que la corrupción es un acto en el cual alguien se beneficia, un quid pro quo, yo le doy esto a cambio del otro y ahí muere el asunto. Pues no, la gran víctima es la sociedad. Se descomponen los servicios públicos, la calidad de la atención privada, en fin. Sí, incluso nos hace más pobres. Definitivamente hay estudios académicos que concluyen eso. Ahora, desde la óptica de la investigación, de la inteligencia criminal, de las políticas públicas que se puedan actualizar o desarrollar para combatir, prevenir, mitigar o controlar la corrupción deben partir de otro concepto, que incluya también el sector privado. Y actualmente hay mucha discusión en el sector privado con respecto al término de la gobernanza y hay estándares ISO que son aplicables al sector privado. En fin, hay toda una evolución que está tomando campo en esto. Ahora, desde el punto de vista investigativo, ¿por qué es importante entender la corrupción como un factor íntimamente asociado con la actividad ilícita? Bueno, la mayoría de la actividad ilícita, o una gran parte de ella, no ocurre o no puede ocurrir sin la facilitación de funcionarios públicos, de políticos, de personal del sector financiero, de empresarios. En mi experiencia trabajando en contra del crimen organizado a nivel mundial, hay algo que yo noté y mis colegas notan y los académicos han notado, y es que las organizaciones criminales no operan en un vacío y no son una organización cerrada de aquellos que son miembros del grupo, como en algunas otras ocasiones usted y yo hemos hablado, sino que tienen personas, empresas u organizaciones que les facilitan sus actividades. Y las personas que son externas al crimen organizado lucran o se benefician de una forma u otra.
y no hemos puesto desde el punto de vista de la inteligencia o de la investigación criminal o de la formulación de políticas públicas que tengan el objetivo de prevenir, controlar, mitigar el crimen organizado, incluir el enfoque sistémico que no solo busque revelar, descubrir las redes ilícitas del crimen organizado, pero los facilitadores. En el caso de Costa Rica tenemos dos casos que han sido muy interesantes, que me han llamado la atención, y especialmente desde el punto de vista mediático, y es el caso Corona y el caso Nueva Patria, o Patria Nueva, No, Madre Madre Patria. Patria, gracias. Estos son casos que han sido expuestos a la luz pública interesantísimos. No hay tanta discusión de el capo, el maleante de la calle, las armas, ese tipo de personas, sino que estamos hablando de empresarios, funcionarios públicos, alcaldes, políticos, financiamiento de campañas, poner personas claves como alcalde en una municipalidad u otra, montar compañías fachadas, como el caso de la famosa cocaína líquida. Entonces, esto es un cambio paradigmático muy acorde con las escuelas de investigación de avanzada, en este momento de vanguardia. Claro. No necesariamente buscar al criminal, sino las redes facilitadoras. Claro, y ahora hay, porque tenemos que ir cerrando ideas, Robert, porque es romper un paradigma, bien lo estaban señalando, y yo creo que Costa Rica todavía no está preparada para eso, pero ¿cuáles pueden ser entonces las opciones más inmediatas para que se pueda abordar de una forma inteligente el gran problema de la corrupción? Porque incluso Costa Rica ahora aparece en listados, en listas especiales, donde la corrupción ha ido en incremento y además el Estado está más cooptado que hasta hace solo 10 años. ¿Cómo podría hacerse para que el país dé ese paso, evolucione y rompa ese paradigma? Bueno, esto es una respuesta cliché, pero Costa Rica necesita un cambio de voluntad política que comienza a nivel legislativo. Eso es lo que me parece que se necesita, porque los poderes ejecutivos y el judicial necesitan tener ciertas herramientas legales para poder utilizar nuevos métodos de investigación. Por ejemplo, en 1970 en los Estados Unidos se firmó la ley RICO, ¿verdad? Donde se puede enjuiciar o se puede llevar a juicio a cualquier persona que lucre de actividad ilícita, aunque no haya jalado un gatillo. Y puede ser que usted firmó un papel o montó una empresa o prestó su casa, pero si usted lucró y facilitó, por más cuello blanco, tacón alto, desligado del crimen de la calle, a usted se le lleva a enfrentar el peso y la ira de la ley. Y creo que eso es lo que hace falta aquí. Esa capacidad de hacer la investigación sistémica y de toda la red facilitadora, además de la entidad criminal. Inteligencia y legislación, en síntesis. Inteligencia, Sí. definitivamente. Pues sí. Muchas gracias, Robert, por el tiempito y nos vamos a ver en un próximo episodio, definitivamente, para que podamos abordarlo con mucho más tiempo. Gracias Sí. a ustedes. A usted, gracias. Mauricio Vieira. Ese apellido tengo que practicarlo más, pero me salió bien. Salió. Gracias por estar acá, por sacar el espacio para que podamos ampliarle a la audiencia del podcast Seguridad Hoy sobre un tema que reviste tanta importancia, que es el crimen organizado. Mauricio, estás en la cátedra sobre crimen organizado, que es un nombre muy largo que le vas a contar a la gente, en la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Es un honor poder compartir de este espacio y le comento ya que la cátedra sí tiene un nombre un poco largo. Sí. Es Cátedra sobre el combate del comercio ilícito y la prevención del crimen organizado transnacional y fue creada por la Universidad para la Paz en agosto de 2020, pero empezamos a trabajar en las actividades desde enero de 2021.
Entonces ya tenemos como 4 años de trabajo en este tema. Y acá en Costa Rica. Sí, es acá en Costa Rica, pero también colaboramos con diversas instituciones con las cuales tenemos alianza, instituciones europeas, de Estados Unidos, instituciones también africanas, porque la Universidad para la Paz tiene oficina en África y eso también amplía mucho el escopo de abragencia de la cátedra Todo el en el mundo. espectro, sí. Sí, ¿Y por espectro. qué ahora que decías el nombre, que, ¿verdad? Que es tan grande, pero hacer esa separación? Porque podría decirse perfectamente una cátedra que estudie al crimen organizado como un todo. ¿Por qué hacer esa diferencia? Es curiosa, muy interesante la pregunta, porque cuando yo apliqué por el puesto, así ya estaba. Ah, ok. Entonces, sobre el comercio ilícito y prevención al crimen organizado transnacional. Pero entiendo que la idea inicial fue hacer una separación porque existen dinámicas distintas de comercio ilícito que fomenta la criminalidad organizada y también de la criminalidad organizada que se aprovecha de las dinámicas del comercio ilícito. Es también para poner, no solamente, es para poner separado, para al mismo tiempo identificar cómo que estas dos dinámicas se correlacionan. Y principalmente porque cuando se dice crimen organizado, se hace una idea, una visualización más al narcotráfico y a veces olvidan otros mercados criminales que existen también. Y cuando se hace la distinción comercio ilícito es ampliar un poco también esta dinámica para hablar de un tema más amplio que es el crimen organizado. Claro. Costa Rica ha estado muy afectado por el incremento del crimen organizado, particularmente el mercado criminal, que yo siempre lo señalo porque la gente tiende a hacer esa mezcla, el mercado criminal del tráfico de estupefacientes y ahí también puntualmente cocaína y marihuana, que es lo que más nos afecta. Todavía las drogas sintéticas, afortunadamente, pese a que ya están acá, pues no es algo que produzca tanta violencia. Pero ustedes desde la academia, desde la UPAS, ¿cómo ven lo que le está pasando a Costa Rica en términos de este mercado y todos los otros mercados? Que, bueno, sabemos que trata y tráfico también es un mercado que nos afecta no solo en Costa Rica, sino en todo el continente. Para responder a esa pregunta, yo explico un poco la conceptualización de la Universidad para la Paz en la creación de la cátedra, porque cuando la universidad pensó en la cátedra, pensó en traer un componente así como un punto para agregar valor a la agenda de investigación sobre paz y conflicto. Entonces, cuando pensamos paz y conflicto, crimen organizado y comercio ilícito, hay que unir cómo hacer una combinación entre estas dos áreas de investigación. Y nuestra narrativa, la narrativa institucional, es identificar cuál es el impacto del crimen organizado en la capacidad del Estado de combatir esta amenaza. Y una respuesta muy sencilla es analizar la fragilidad estatal, qué son los vacíos, qué son las debilidades, las disfuncionalidades de las instituciones que hacen con que este espacio vacío el crimen organizado como que ocupe y tenga más una proliferación más fácil. Cuando explico eso, es al mismo tiempo traer la idea de que estamos cambiando o mejorando la narrativa sobre comprender esta problemática. Y también eso para decir, respondiendo a su pregunta con relación a Costa Rica, identificamos que es necesario hacer un cambio de narrativa también acá en Costa Rica con relación al crimen organizado transnacional para no decir que Costa Rica es solo un país de paso. Es un país de origen, de destino y de tránsito del crimen organizado. Porque una pregunta que es muy sencilla y yo siempre digo a mis estudiantes, si un país es de tránsito para los mercados criminales, ¿cuáles son las estructuras criminales internas que permiten este tránsito? Entonces ahí tenemos como evidente la presencia de grupos criminales en Costa Rica. Y claro que eso afecta la seguridad, principalmente nuestra percepción de seguridad en el cotidiano, lo que puede ser visualizado por la tasa de homicidios, que a cada año incrementa un poco más, el uso de diferentes tipos de armas, que eso también implica el tráfico de armas en el país, o al mismo tiempo las muertes que tienen causa por venganzas o cualquier otra relación con el crimen organizado más directo. Y con relación a las drogas, a otros tipos de mercados, eso también se evidencia en diferentes regiones del país. Un dato muy curioso es que el OIJ
y eso está como en los reportes de ICD, se desarticulan más de 100 grupos criminales por año en Costa Rica. Grupos criminales que están divididos en 3 categorías: grupos locales, familiares e internacionales. Y al punto es importante cuestionar, ¿se desarticula? Pero ¿por qué que siguen desarticulando cada año? ¿Y qué quiere decir esta desarticulación? Y ahí es siempre un espacio más para cuestionar a las autoridades sobre esta política, esta acción, esta estrategia sobre desarticulación de los grupos para que no se sigan desarticulando mucho, sino que la desarticulación tenga una eficacia para que no siga desarticulando siempre lo mismo número o más de 100 grupos a cada año. Bueno, y que también hay que señalar que cuando se producen estos operativos que son más policiales y represivos que otra cosa, en automático se genera explosión criminal, ¿verdad? Entonces, ustedes desde la universidad están analizando siempre el fenómeno, pero lo hacen desde un nivel global para alertar a Costa Rica. Yo creo que es importante que se le haga una llamada de atención respetuosa al gobierno para que sepan, y lo señalabas al principio, hay que cambiar el discurso. Exacto. Y hay otra cosa que yo supongo que ustedes tienen muy mapeado, que lo sé yo que soy costarricense. Hay una negación que no contribuye, porque el costarricense por idiosincrasia, bueno, no estábamos acostumbrados, que es un poco lo que le pasa a Chile, ¿no? Entonces, ¿qué han logrado ver, para resumir y cerrar, qué han logrado ustedes investigar desde la cátedra qué pasa y qué es tan particular con Costa Rica? Porque yo sé que sí, ya no somos solo una zona de paso y que este es un país que está ubicado de una forma muy estratégica, pero más allá de eso, ¿qué otras variables existen ahí que nos hacen tan vulnerables? Porque lo que estamos viendo hoy es dramático. Sí, y es muy importante, Tania, lo que mencionaste. Hay que reconocer esto como un problema no solo interno, como también un problema global, porque eso es parte de buscar estrategias de cooperación. Y algo que es muy importante de considerar en el escenario de Costa Rica, muchas personas pueden decir, ¿por qué no hay ejército? Entonces eso fragiliza un poco las fronteras. No, pero Costa Rica tiene un buen número de cuerpo policial, tiene como diferentes policías y eso está bajo la supervisión de diferentes ministerios. Pero hay que existir una integración entre las policías para que puedan trabajar en conjunto, porque están lidiando con el mismo problema, pero de una manera desarticulada, claro, en islas. Y eso es parte de la propuesta de seguridad que fue presentada por el ministro Mario Zamora en este año. Y creo que el punto principal, que no solo se refiere a Costa Rica como cualquier otro país, es identificar cuáles son los puntos débiles existentes en las fronteras. Porque si un país al principio, o las personas tienen la idea de la narrativa de un país de tránsito, es porque la frontera no está bien protegida. Si no está protegida y deja de ser un país de tránsito y ya grupos criminales están instalados aquí en el país, entonces hay que identificar también cuáles son las otras fragilidades institucionales que no todavía fueron capaces de identificar cómo que estos grupos criminales llegaron y se instalaron en el país. ¿Cómo llegaron y se instalaron? Porque efectivamente ya tienen décadas instalados acá y las mafias también. Eso es muy triste, pero bueno, afortunadamente, Mauricio, el mensaje final tiene que ser positivo un poco, pese a todo lo malo que nos está pasando, porque está la academia. Sí. Y a mí me hace sentir muy orgullosa saber que la Universidad para la Paz está instalada en Costa Rica y que ustedes están estudiando el fenómeno con tanta atención para poder darle a las autoridades herramientas para que puedan trazar política pública. Sí, y incluso una recomendación que siempre repito a mis estudiantes o a cualquier foro que participo, es fortalecer no solo educación, capacitación, pero crear una cultura de mapeo de los riesgos, porque cuando se mapean los riesgos puede identificar los actores, las dinámicas, incluso pensar en políticas preventivas. Entonces, si logra mapear los riesgos, identificarlos bien, puede establecer una buena política de seguridad y de prevención. Así es. Muchas gracias, Mauricio. Nos vamos a ver en un podcast que vamos a hacer en la universidad. Perfecto. Están invitados. Excelente. Nos vemos. Gracias.
Luana Romero, muchas gracias por estar acá, directora ejecutiva de FELADE para Brasil. Gracias por sacar tu tiempito para poder ampliarnos sobre un tema que también reviste, siempre lo digo, gran importancia, el mundo de las criptomonedas. ¿Cómo llegaste ahí? Bienvenida, Luana. Muchas gracias. Para mí es un gusto estar aquí contigo en esta charla tan especial en Costa Rica, pura vida. Qué buenísimo. Bueno, ¿cómo llegué a este ecosistema tan polémico de los criptoactivos? Bueno, yo soy una oficial de cumplimiento, soy una contadora pública de formación, trabajo desde hace muchos años con auditoría, con consultorías financieras, siempre mirando la integridad en este contexto. Y conocí a compliance trabajando con desarrollo aduanero, en la verdad, que fue mi primer grado, y desarrollé este trabajo por muchos años, y así yo pensé, me voy a estudiar la contabilidad para ser una auditora, porque aún compliance no era una cosa muy desarrollada en Brasil, pero después de la Operación Lava Jato, todo eso que ya sabemos en todo el mundo, creció mucho, y hoy yo tengo este orgullo de decir que hacemos un buen trabajo en Brasil, tenemos muchos buenos profesionales. Trabajé en muchas consultorías con la integridad, atendiendo siempre a los bancos, las fintechs, con esta cuestión de consultoría de PLD, prevención de lavado de activos, de dinero, todo eso. Llegué al ecosistema de los criptoactivos. Para mí fue una sorpresa. Yo aún no conocía tanto sobre todo eso, la magia de los criptoactivos. Y empecé a estudiar cada vez más, a buscar cada vez más. Y yo viví, en la verdad, este trabajo en una gran exchange en Brasil. Nosotros fomos los primeros unicornios de criptoactivos de Latinoamérica. Y eso fue un orgullo para mí trabajar en este equipo. Y cuando entré en esta empresa, yo pensé así, ya había compliance, todo eso, pero aún no teníamos la regulación en Brasil, que esto ahorita estás cumpliendo un año, cumplió ahorita en junio la ley 14.468 que regula las transacciones de las criptomonedas solamente. Podemos hablar un poquito sobre criptoactivo, criptomoneda, sí. Hay una pequeña diferencia, pero para mí fue una sorpresa. Fue así un desafío muy grande porque la persona, lo profesional que ya estás acostumbrado a trabajar en una estructura que hay la regulación, hay las políticas, hay todo muy bien implementado. Entonces, cuando tú vas a empezar en un ecosistema que no lo hay, Que es desconocido, sí. Desconocido. Y ahí, antes de que amplíe sobre esto, sí, yo creo que es importante hacer un stop para que nos cuentes cuál es la diferencia entre la moneda virtual y ¿verdad? Este mundo que es muy desconocido para todos nosotros. Y en Costa Rica nosotros adolecemos de legislación acorde para poder darle trazabilidad y evitar precisamente el blanqueo de capitales. Entonces, ¿cuál es la diferencia y cómo lo ves en términos generales el mundo de las monedas virtuales para América Latina? Bueno, quando eu empecé nesse trabalho, atuando com compliance para os criptoativos, esse ecossistema tão polêmico que conhecemos, escutamos muitas estafas e todo isso, eu tive um desafio, actuar em um ecossistema que não há a legislação. Então, como profissional da integridade e cumprimento, implementei as melhores práticas, política de compliance, política de prevenção de lavado de dinheiro, política anticorrupção, mas solamente um documento, uma política, isso não é suficiente. Tu puedes ter todas as políticas da empresa e fazer os delitos financeiros. Tuvimos que implementar muitos processos e tenho em conta que um bom trabalho, para que tu tenha éxito em seu trabalho, há que ter um bom equipo interdisciplinar. Trabajar cumplimiento, tener la mirada del lince, desde cumplimiento. Yo soy una contadora, no lo soy una abogada, pero a mí me importa mucho esta cuestión de entender, de trabajar con las leyes, también tener un equipo de tecnología, que trabaja con las cuestiones de ciberseguridad, de todo eso, la preocupación con la prevención, con la protección de los datos de los clientes, de los usuarios, todo eso en la verdad son muchos tipos de trabajos, muchas vertentes que un profesional de cumplimiento hay que hacer, hay que trabajar, hay que desarrollar en una exchange, la verdad, para ese ecosistema.
Pero hablando un poco más sobre las diferencias de criptoactivos, de criptomonedas, en la verdad, toda criptomoneda es un criptoactivo, pero hay diferencias, no son todos los criptoactivos que son criptomonedas. ¿Cuál es la diferencia más básica de todo eso? Cuando tú tienes un criptoactivo, en la verdad, tú no puedes pagar las deudas públicas, tú no puedes pagar los impuestos, mientras que con las criptomonedas, con la más conocida, Bitcoin, tú puedes hacer este pago sin problemas y hay muchas ciudades por el mundo. Por ejemplo, Brasil, tenemos Rio de Janeiro, tenemos muchas ciudades en por exemplo, Miami, Estados Unidos, em Europa também, cada vez mais este ecosistema de la moneda digital que tu não la tienes nas manos, que é tão polêmico neste contexto, cada vez mais conseguimos fazer estes pagos, conseguimos a desenvolver esta economia e isto que me encanta, a possibilidade desse ecossistema tão disruptivo estar a tus manos, estar a tus manos y que nosotros podamos actuar con esto. Ahora estoy en Costa Rica, después me voy para Brasil, después para México y así puedo desarrollar mi economía. Pero lo más importante es que tengamos en cuenta la importancia de la integridad. Y en este contexto, cuando yo hablo de integridad y escuchando y teniendo en cuenta tantos delitos financieros que ocurren en este ecosistema, la regulación es lo más importante a hablar, pero de una forma muy positiva para no dañar lo que hay en cada país también. Claro, eso te iba a preguntar para cerrar. Las recomendaciones que puedes dar en tu experiencia en este ámbito, generales para un país que tiene una ley tan laxa. Porque Costa Rica, si hay algo que lo caracteriza, es casualmente eso. Nosotros, porque no estábamos acostumbrados a enfrentarnos a ciertos fenómenos criminales y a ciertos mercados criminales, tenemos un cuerpo de leyes que son bastante suaves. ¿Qué tiene que hacer un país como Costa Rica o qué tendría que hacer? Porque esto evoluciona muy rápido, vos lo decías ahora, estamos a un clic, ¿verdad? Y está ahí, y es lo que viene en todo caso. Es lo que está, la moneda virtual, pero ¿qué tiene que hacer un país como Costa Rica para poder dar una trazabilidad idónea y no ser víctimas de blanqueo? Porque hay mucho blanqueo de capitales también con las monedas virtuales. Es verdad. Bueno, yo creo que en primer, siempre tener la mirada positiva. Yo soy conocida porque yo tengo esta mirada del vaso medio lleno en las situaciones complejas, en las situaciones de las grandes investigaciones, de fraude corporativo, de todo eso. Entonces, tengo que tener esta mirada que me voy a hacer ahora, que tengo estas herramientas, pero tengo que desarrollar lo mejor en este escenario muy complejo. Esto que me llevó a tener esta magia, este brillo en los ojos para trabajar con los criptoactivos, porque en la verdad no había la regulación, es una cosa nueva para muchos países, pero hablando en un contexto general, un punto positivo, la mirada positiva del vaso medio lleno para América Latina. Nosotros somos ejemplos muy positivos para todo el mundo. Nosotros estamos como el 7º mayor mercado criptográfico del mundo en América Latina, principalmente acá, ahorita que estamos en la América Central. Por ejemplo, tenemos El Salvador, que ya tiene su moneda oficial Bitcoin desde septiembre de 2021, ahora con las leyes, todo eso que ellos están desarrollando, con la idea de tener la ciudad de Bitcoin, una cosa maravillosa que así, la ciudad de Bitcoin que tendrá impuesto cero, energía renovable, muchas cosas buenas, pero ahora bajando al sur, América del Sur, tenemos Brasil como ejemplo, tenemos mis queridos vecinos Argentina, ahora creciendo cada vez más su economía como segundo mayor país en la región con las transacciones de criptoactivos y Brasil como primero. Claro. Nosotros somos grandes, pero también estamos desarrollando, ya tenemos nuestra ley que ya cumplió un año ahorita en junio, la ley 14478 de 2022, que regula las transacciones de las criptomonedas. En Brasil, por ejemplo, estamos teniendo
estamos en muchas discusiones para mejorar cada vez más esta cuestión de ese ecosistema, porque somos más de 10.000 millones de usuarios, transacciones de las criptomonedas. Ahora, Costa Rica, para mí, yo tengo una mirada muy positiva. El vaso está casi lleno, no en la mitad, ese casi lleno. ¿Por qué? Costa Rica es un ejemplo muy bueno, así como muchos países vecinos que tenemos donde hay las transacciones de los criptoactivos, pero aún no tenemos la regulación. Lo más importante, la mirada del INSE, de nosotros que somos los profesionales de cumplimiento, del gobierno, del Estado, de todo eso, de implementar la integridad. ¿Cómo vamos a implementar la integridad? Haciendo la regulación. Pero no tenemos la regulación en este momento en Costa Rica. Tenemos la preocupación con los delitos financieros, con todo eso, y eso que me encanta llegar hasta aquí, porque en esta preocupación que ustedes tienen es una cosa muy positiva, que es un reflejo de muchos países que los bancos centrales están discutiendo todo eso, están en estudios muy avanzados y que yo conozco un poco de Costa Rica, yo lo sé, que para ustedes esta cuestión de las criptomonedas, de tener esta economía de Bitcoin, que es la más conocida, que hay tantas otras monedas digitales, es que para ustedes no será la única moneda, así como para El Salvador, pero será más una alternativa, si todas estén de acuerdo, y ahí está la clave del éxito. Porque teniendo la oportunidad de escuchar a los otros, de desarrollar esta economía, de tener un equilibrio. Esto es lo más importante. El cumplimiento. Muchas gracias, Luana, porque nos queda clarísimo. Yo sé que en un tiempo muy corto, pero definitivamente lo que tenemos que hacer es observar el ejemplo de países como Brasil, de quienes están implementando además tipo El Salvador, y la legislación que tiene que ir al mismo ritmo, porque además tenemos que ser preventivos y buscar el cumplimiento. Espero que puedas volver pronto a Costa Rica. Muchas gracias por el espacio y por la explicación. Gracias por todo y estoy lista para regresar a la pura vida. Gracias. Pura vida, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast TMR Seguridad Hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Construyamos comunidad en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como TMR Seguridad Hoy. Comparte esta información, ya que difundir la cultura de la seguridad crea mejores sociedades. Este programa fue presentado por Bloom Costa Rica y Supli Servicios.